cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Él os dio vida, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos reconocemos, verdad, que ahora que estábamos muertos y que ahora vivimos en Cristo, ¿verdad? Porque el hombre, hermanos, y la hembra, ¿verdad? Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, estábamos muertos. Estábamos vivos, ¿verdad? En esta carne, pero muertos, ¿verdad? Para Dios, muertos espiritualmente. Entonces, y hermanos, puede que la mayoría, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Aquel varón, aquella hembra, de que cuando se habla de la muerte sea algo agradable a nuestros oídos, algo que deseemos, pero, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que ese momento llegará, ¿verdad? Ese momento llegará tarde o temprano, hermanos, algo de que no se nos permite, ¿verdad? Saber con exactitud el día de, ¿verdad? Que vamos a partir de esta tierra. Amén. Pero, hermanos, sabemos que los que estamos en Cristo tenemos, ¿verdad? Una vida eterna. Amén. Así es. En la que habla el apóstol Pablo y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sabemos que un muerto, hermano, no puede, ¿verdad?, pecar porque está muerto físicamente. Pero Él dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hermano, alejado de Dios no hay vida. Amén, hermano. Por eso, ¿verdad? En la introducción estaba, hermanos, hablándole que dice Jesús, mis palabras son vida y son espíritu para aquel que las cree y las guarde en su corazón. Amén. Entonces, ¿verdad? Estaba muerto, dice Pablo, en delito, en vuestros delitos, dice, y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, que ya estando en Cristo, ¿verdad? Estamos vivos para Cristo y estamos muertos al pecado. Amén. Estamos muertos, hermanos, para pecar, para deleitarnos en lo que antes hacíamos, y por eso, ¿verdad? Dice también, dice este apóstol Pablo a los Corintios, dice, hermanos, en la segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura, ¿verdad? Dice, las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Entonces, ¿verdad? Esa vieja manera de vivir, hermanos, donde estábamos muertos, ¿verdad? Cristo nos dio vida y nos trajo, ¿verdad?, a su luz admirable. Entonces, hermano, eso significa de que ya no somos lo mismo. En Cristo, hermano, tiene que haber, ¿verdad?, esa diferencia tiene que marcarse en nosotros, hermano. No porque, ¿verdad?, tal vez sea lo que nuestro cuerpo espiritual, nuestra carne desea o le parece bien, sino, hermano, que en la vida nueva en Cristo tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Para que se marque la diferencia entre, ¿verdad?, lo que fuimos, lo que éramos y lo que ahora somos. Entonces el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y mire, hermano, ese es un problema de que se ve, hermanos, en verdad hoy en día, de que hay personas, hermanos, de que verdad se nombra ser cristiano, pero siempre anda ahí en el pecado. Entonces, ¿verdad? Cuando eso pasa, hermano, es decir de que, ¿verdad?, no hemos nacido de nuevo. No hemos, hermanos, ¿verdad?, no hemos dejado
lo que, ¿verdad?, nos tenía muertos. No hemos salido de ahí, entonces, ¿verdad? Y andamos ahí, ¿verdad? Que no se nota la diferencia. Entonces, hermanos, ahí el amigo, hay un problema para que el amigo, ¿verdad?, venga al camino del Señor. Hay problema porque dice, miren fulano cómo anda, ¿verdad? Y ahí, entonces, hermanos, somos, ¿verdad? Ponemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en afrenta. Damos permiso, hermanos, para que, ¿verdad?, el Evangelio sea criticado y la palabra del Señor, ¿verdad?, sea blasfemada de esa forma. Entonces, dice, siguiendo la corriente, amén, gloria a Jesús, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, eso viene, ¿verdad?, por la desobediencia, porque la palabra del Señor es la que nos instruye, la que nos enseña, ¿verdad?, la regla de oro, la que nosotros, ¿verdad?, debemos de seguir. Entonces, pero cuando no queremos obedecer a la palabra del Señor, es donde viene la desobediencia y entonces venimos cayendo en pecado. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Y dice, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire, hijos de ira. Dice que en otra palabra, dice, ¿verdad?, que Dios no nos ha puesto para ira, sino, ¿verdad, hermanos? Nos ha puesto, hermanos, para recibir las bendiciones del Señor, para que, ¿verdad?, gocemos de las bendiciones que el Señor tiene, porque se acerca ese momento, ¿verdad?, la ira de Dios, cuando el Señor, ¿verdad?, como así como lo sucedido en Sodoma y Gomorra, hermanos, de que ahí estaba Lot, ¿verdad?, ahí estaba este varón y Abraham se encontraba cerca, ¿verdad?, de ahí, pero, hermanos, la maldad había subido a la presencia de Dios. La maldad, hermanos, había llegado a la presencia del Señor y había, hermanos, decidido Dios destruir a esa, ¿verdad?, a esas dos ciudades por causa de la maldad. La maldad había llegado de una manera, hermanos, de que, ¿verdad?, ya habían provocado la ira de Dios. Entonces, pero mire, hermanos, cuando, ¿verdad?, alguien es, ¿verdad?, fiel a Dios, se deja guiar de la palabra y, ¿verdad, hermanos?, y no está en desobediencia, Dios siempre tiene misericordia. Y ese, ¿verdad?, es lo bueno de servir al Señor, hermanos, y andar con un íntegro corazón delante de la presencia de Dios, que cuando viene el momento difícil, hermanos, tenemos la mano de Dios, ¿verdad?, a nuestro favor, porque Él sabe, hermanos, que nosotros le somos fieles, que le servimos de corazón y que somos sus hijos. Entonces, este varón, ¿verdad?, se encontraba en ese lugar, en esa ciudad, donde estaba esta gente llena de maldad, ¿verdad? Y dice, hermanos, de que Dios dice que envía, hermanos, a dos ángeles a sacar, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, Abraham, hermanos, había tratado la manera de que eso no se diera, de que esas ciudades fueran perdonadas, buscando, ¿verdad?, que se habían 50 justos. Y dice, hermano, que ahí iba interrogando, o sea, iba, hermano, haciendo, ¿verdad?, la pregunta, si hubieran, ¿verdad?, 40, si hubieran 30, si hubieran 20, hasta por 10. Y dice que no había. Todas esas personas, imagínense, hermanos, solo había uno nada más. Entonces, hermanos, veces que nosotros nos sentimos
también, ¿verdad? Solo nos sentimos, hermanos, que no somos muchos, que somos pocos, pero hermanos, si la presencia del Señor está con nosotros, hermanos, tenemos que sentir, ¿verdad? Nosotros sentimos ese respaldo y, hermanos, ahí es donde siempre recobramos fuerza. Porque como dice, ¿verdad? Hermano Julio, no está, ¿verdad?, en la cantidad, sino en la calidad, ¿verdad? Amén. Está, hermanos, ahí donde se le pide al Señor de corazón, ahí está el poder de Dios. Amén, amén. Hermanos, yo siempre, hermanos, que nos reunimos en este lugar, siento, hermanos, que la presencia de Dios, el respaldo de Dios, y eso, hermanos, me fortalece. Bendito eso, Jesús. Hermanos, me hace recobrar fuerza para seguir adelante, hermano. Amén, amén. Y es verdad, en la Biblia encontramos, hermano, en la palabra del Señor encontramos muchas personas de que no eran muchos, eran dos, era uno, eran tres, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de José, cuando él, ¿verdad?, pasó todo el proceso, hermano, y estaba en, ¿verdad?, odiado por sus hermanos, ¿verdad?, y fuera de su casa, a punto de morir en la cárcel. Pero Dios ahí lo respaldaba, ahí lo guardaba. En el caso de Pablo y Silas, ¿verdad?, en la cárcel estaban solo los dos, hermanos, ahí dice que cantaban y oraban de noche, hermano, y ahí estaba la presencia del Señor. Amén. Entonces, hermano, que la presencia de Dios esté con nosotros es muy importante. Entonces, pero, ¿verdad?, este varón dice, hermano, de que, hermanos, llegaron los dos ángeles, dice, a este lugar. Y dice, hermanos, de que esta gente estaba depravada. Pensaban solo en la maldad, sin pensar arrepentirse, sin pensar un día cambiar, sin pensar, hermanos, en lo malo que estaban haciendo, en lo mal que estaban habitando. Y, hermanos, me imagino yo, aunque miraban el ejemplo, ¿verdad?, de Lot, pero ellos no hacían lo mismo que él. Amén. Sin imaginarse, ¿verdad?, que iba a llegar ese momento. Y mire, y Dios saca a este varón de ahí, ¿verdad?, porque él obedecía, porque él no estaba en desobediencia, ¿verdad?, y salió de ahí y pudo escapar de esa ira de Dios. Amén. Entonces dice, hermanos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice por naturaleza. Dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza vemos, hermanos, que el hombre, ¿verdad?, ha venido, hermanos, siempre desobedeciendo el mandato de Dios. Desde el principio, hermanos, cuando Dios hizo al hombre y a la hembra, ¿verdad?, y les dice que de todo árbol podían comer, pero había un árbol que de ese no podían comer ni tocarlo. Imagínense, ¿verdad?, bien fácil para que ellos, ¿verdad?, vivieran felices ahí. Amén. Para que ellos estuvieran tranquilos, para que ellos, ¿verdad?, no se complicaran. Pero siempre, ¿verdad?, ahí viene la desobediencia. Entonces, y por eso dice el apóstol, por naturaleza, o sea, desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, la primera desobediencia, ahí, hermanos, trajo el pecado.
Y el pecado dice que dio a luz la muerte. Y por la desobediencia el pecado, y por el pecado la muerte. Amén. Entonces, ¿verdad? Vemos, hermano, cómo, ¿verdad?, los hijos de Adán y Eva se comenzaron odiando por motivo de la desobediencia. El hermano matando a su hermano. Y ahí, ¿verdad?, viene ya Dios tratando de, ¿verdad? Dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre por causa de la desobediencia. Y cuando, ¿verdad?, Moisés, hermanos, guiaba al pueblo de Israel y le decía a Dios, déjame y yo los traeré de la tierra, ¿verdad? Y te daré otra nueva gente, ¿verdad? Pero él, ¿verdad?, Moisés intercedía por esta gente y le decía, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir? Que lo sacaste de ahí y que no pudiste llevarlo hasta donde, ¿verdad?, decía. Entonces, o que para matarlo los sacaste de allá, para matarlos en el desierto. Entonces, hermanos, pero todo por causa de la desobediencia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Mire, el apóstol Pablo reconociendo en la vida que él andaba anteriormente, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Pablo, cómo, ¿verdad?, Pablo era, hermanos, era un perseguidor de los cristianos. Y ahí, ¿verdad?, él en este pasaje, él reconoce que en esa, ¿verdad?, en esa condición estaba muerto. Dice, en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice, por la gran misericordia, Dios dice que es rico en misericordia, ¿verdad?, nos dio vida. Y hermanos, ¿verdad?, esa misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Amén, hermano, así es. Nos ha alcanzado, y ese es el motivo de que estemos reunidos, de que cantemos, hermanos, que no somos expertos para cantar, de que, ¿verdad?, cantemos alabanza al Señor, de que oremos, de que nos reunamos y que lloremos en la presencia del Señor, hermanos, porque a veces lloramos, hermanos, ¿verdad?, de dolor. Cuando estamos enfermos, no lo podemos negar, lloramos de dolor. Pero a veces, hermanos, lloramos en la presencia del Señor de gratitud, cuando reconocemos que ante la presencia del Señor, hermanos, no merecemos lo que Dios hace en nuestra vida. Ese amor que tuvo, ¿verdad?, Dios de enviar a su Hijo, su único Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros, a comprarnos, a pagar ese precio, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, para darnos ese pase a la salvación a nosotros. Amén. Ese, ¿verdad?, ese pase hacia el reino de los cielos, si nosotros, ¿verdad?, le buscamos a Él. Amén. Porque, ¿verdad?, muchos se confunden y dicen muchas personas de que Cristo ya hizo el trabajo, Cristo ya pagó todo y hay que vivir como quiera, que somos salvos, pero no es así, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad?, voy a decir tienen, porque nosotros ya estamos en el camino de Dios, pero, ¿verdad?, esta persona tiene que venir, aceptar, reconocer, confesar, ¿verdad?, con su boca y aceptarle, recibirle en su corazón, ¿verdad?, para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Y caminar, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor dice. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El hermano Julio tocaba, ¿verdad?,
predicaba de aquella mujer de que le dijo a Jesús de que el deseo de ella era de que un hijo se sentara a la derecha y otro a la izquierda en el reino de los cielos. Entonces, pero ¿qué le dijo Jesús? Le dice, el sentado, le dice, puedes comer, ¿verdad? Del plato donde yo como y beber de la copa donde yo bebo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no me conviene a mí, ¿verdad? Sino a mi Padre. O sea, ahí él no, ¿verdad? Se me imagina, hermano, que Jesús, ¿verdad? Con todo amor, él, ¿verdad? En su corazón le pudo haber dicho, está bien, así que sea, pero, ¿verdad? Siempre Jesús habló con esa humildad, ¿verdad? A no sobrepasar, ¿verdad? Los planes de Dios el Padre. Entonces le dice, eso no me pertenece a mí, ¿verdad? Sino como quien dice, eso pues es mi Padre, Dios, que Él lo tiene que decidir si así puede que se haga o no. Entonces, hermano, nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales. Imagínense, hermano, nosotros esperamos, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva. Nos espera, dice, una nueva Jerusalén. Así, hermanos, de que si en esta tierra, ¿verdad? Sufrimos y vivimos, hermanos, ¿verdad? Como vivimos ¿verdad? En lo actual, en este tiempo, pobremente, hermanos, y sufrimos, pero sufrimos con una esperanza de que un día, ¿verdad? Si el Señor viene o al partir, hermano, la muerte llega, ¿verdad? De repente vamos con Cristo a un lugar mejor. Amén. Y allá dice, hermanos, que nos espera, hermanos, una nueva Jerusalén. Dice, hermanos, de que cielo nuevo y tierra nueva. Un lugar tan hermoso, hermanos, donde dice, ¿verdad? Que allí, hermano, no habrá calor. Mire cómo estamos en este momento, hermano, con ese aire acondicionado, porque, verdad, el calor es tremendo. Amén. Y a veces, hermano, cuando el calor no es el que, verdad, nos afecta, es el frío. Entonces, a modo de que, verdad, si no estamos con frío, estamos con calor. Si no estamos, verdad, con hambre, estamos muy llenos y tenemos, hermano, ¿verdad? No podemos estar tranquilos. Entonces, en esta tierra es un afán, ¿verdad? O estamos, hermanos, trabajando ahí, medio, ¿verdad? Enfermos, pero estamos trabajando en ocasiones. Pero en ese lugar, hermanos, dice que ahí no va a haber calor, no habrá frío, no habrá hambre, no habrá sed, no habrá tristeza, dice, no habrá dolor. Mire qué hermoso, hermano, lo que nos espera si nosotros servimos al Señor, hermano, de corazón. Y a usted, mi amigo, que está viendo, que va a ver este video, le invitamos de que si no ha recibido a Jesucristo, que lo haga, ¿verdad? En el nombre del Señor, venga al camino del Señor, camine en el camino del Señor, para que podamos, ¿verdad? Para que pueda ser participante también de esas moradas eternas. Un lugar donde Dios tiene preparado, ¿verdad? Dice, hermanos, de que lo inmundo no entrará allá. Dice, hermanos, que cosa, dice, hermanos, corruptible no va a entrar allá. Entonces tenemos, hermanos, que purificarnos, tenemos que cada día tratar de ser mejor en la obra del Señor. En esta tierra, hermanos, le fallamos al Señor, claro que sí, pero, ¿verdad? El apóstol Pablo habla, ¿verdad? En este pasaje, ¿verdad? Dice, porque él reconoce que eso, ¿verdad? Puede estar pasando o pasa. Y él dice al principio, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es, hermano, de que verdad, tal vez usted que me está viendo ahí o va a ver, diga, verdad, este hermano habla como si él no le fallara a Dios. Pero, verdad, el problema es, hermano, resignarse a vivir, ¿verdad? Fallarle a Dios y quedarse conforme, que va a fallar hoy y va a fallar mañana, y Dios es grande en misericordia y el perdón va a estar ahí cada vez de que, ¿verdad?, le falle. Claro, Dios es grande y misericordioso, Dios es perdonador, pero ¿qué tal si la muerte nos sorprende, verdad?, estando fallándole al Señor, estando, verdad, en esa condición. Entonces, hermano, porque no sabemos también la hora en que, verdad, el Señor recoja a su pueblo, tenemos que estar, hermanos, viviendo el momento como si fuera el último, porque no sabemos el día ni la hora. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mire, es un don de Dios, no es por obra, no es, hermano, por la fama que tenga la persona, no es por, hermano, la situación económica, no es por la riqueza, hermano, no es por la categoría, sino, hermano, es un don de Dios, dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque se imagina, hermano, si los que son millonarios, ¿verdad?, fueran los que fueran, ¿verdad?, a los que fueran alcanzados con esta misericordia, ¿qué sería de nosotros los pobres? Entonces, pero es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, ¿verdad?, porque la paga del pecado es muerte, pero más, dice, la dávida de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y hermanos, me gozo con la palabra del Señor, hermanos, pero el tiempo avanza, hermanos, y quiero darle, ¿verdad?, un tiempito al hermano Julio, como siempre, hermanos, y voy a limitar, ¿verdad?, mis palabras. Y hermanos, puede leerlo ahí en su casa y meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Si esta palabra habló a su vida, pues póngale atención, guárdela en su corazón, ¿verdad? Y del Señor recibirá la recompensa. Yo de igual manera, hermanos, porque la palabra, primeramente, como lo digo siempre, trata, hermanos, con el predicador, ¿verdad? Es el primero, hermano, y seguidamente, pues cada uno de ustedes. Así que, ¿verdad?, voy a dejar a mi hermano Julio con cada uno de nosotros. Son mis palabras. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay bastantes conectados, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios bendiga a mi hermano Ricardo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Miren, lunes, verdad, es día de enseñanza y una exposición muy hermosa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, ¿cuántos de nosotros sabemos que hay muchas religiones? Por ejemplo,